buena palabra nunca falte, Señor, en nuestras vidas. Que hoy, Señor, pueda ser de edificación, de bendición, de restauración, Señor, de ánimo para cada una de mis hermanas que están al alcance de mi voz, Señor, a través de este medio. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tú uses mi vida, Señor. Yo me dispongo, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor. En todo tiempo, papito lindo, nos ponemos en tus manos. Abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para que tu palabra, esa semilla que va a ser sembrada en los corazones, Señor, pueda dar ese fruto agradable. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y todo lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas. Bueno, en esta tarde yo quiero compartirles una reflexión, enseñanza. Creo que este tiempo ha sido más de enseñanza que de otra cosa. Creo que hemos estado siendo enseñados todo este tiempo de una manera extraordinaria. No podemos decir que por palabra nos ha faltado, porque el Señor nos ha enviado el alimento a tiempo, en forma, nos ha enviado un abundante alimento. Amén. Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios tiene cuidado de nosotros aún en todas esas cosas. Así que en esta tarde yo le puse a esta palabra, a este pensamiento, reflexión, lugares de reposo. Y cuando yo pensaba en el tema que yo iba a compartir, definitivamente que no podemos dejar a un lado todo lo que está sucediendo. Sabemos que son tiempos finales, que son tiempos difíciles y que de una u otra manera nosotras debemos de estar apercibidas de eso. Amén. Nosotras debemos de estar apercibidas de todo lo que está sucediendo alrededor. Todo lo que estamos viviendo aún es parte de lo que el Señor ha profetizado en la palabra que iba a suceder antes de que Él viniera. Entonces, sin duda alguna, hermana, creo que este tiempo, el Señor nos ha preparado para este tiempo. Creo que ya llevamos 6 meses aproximadamente, si no es que ya estamos sobre los 6 meses, donde ya hemos estado en un confinamiento en nuestros hogares, con nuestra familia, pero Dios, en medio de todo eso, ha tenido cuidado de nosotros, y yo lo creo con todo mi corazón que también ha tenido cuidado de usted. Sin embargo, creo que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor ha traído una serie de consecuencias en las personas, y la iglesia y la amada no ha sido la excepción, porque una de las cosas que ha estado sucediendo a través de todo este confinamiento ha sido que ha traído temor, ha traído angustia, ha traído una serie de situaciones en el alma de la gente. Y aunque quizás las personas sin el conocimiento de Dios no entienden qué es lo que están viviendo, pero nosotros que conocemos a la luz de la palabra todas estas cosas, no debemos de dejar de considerar que todas estas cosas aún pueden estar afectando a nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Amén. Entonces, digo esto porque usted va a decir, ¿y lugares de reposo? Bueno, usted sabe que hace 2 o 3 años se proclamó el año del reposo. Y Dios, yo creo sin duda alguna que cada proclama ha sido una preparación aún para este tiempo. Hace 2 o 3 años era una preparación, el reposo fue una preparación para lo que hoy nosotros estamos viviendo. Amén. Y creo que las proclamas, como se nos ha sido enseñado, no es un eslogan publicitario, no es un tema sobre el cual siempre, no, es una palabra, es una proclamación, es un decreto sobre el cual nosotros vamos a caminar, y en pos de lo que nosotros vamos a ir. Amén. Entonces, el Señor nos regaló una proclama de reposo, y hablar de reposo entre sus acepciones era descansar en el Señor, descansar en Dios, descansar en su palabra y en sus promesas. Y si usted ve en su pantalla, va a aparecer ahí el nombre del tema, y me gustó mucho esa imagen porque es un hombre que está descansando en un lugar que se ve delicioso. ¿Por qué? Porque él está ahí en el pasto donde está el sol calientito, y quizás muchos de nosotros hoy podemos estar en un lugar así, hablando espiritualmente, en un lugar de reposo, esperando en lo que Dios va a hacer. Pero muchos otros, aún teniendo al Señor en nuestro corazón, pueden estar no precisamente en un lugar de reposo. Hay gente, con mucho respeto, gracias a Dios que usted no esté en ese lugar, pero está
está en un lugar que no lleva a reposo, que no conduce a un reposo, sino que conduce a otro tipo de cosas. Entonces, yo quiero que iniciemos en esta tarde leyendo. Ahí en su pantalla va a aparecer Lucas 21-25 y es uno de los versículos que a mí me cautivó mucho mi mente, mi corazón, porque creo que lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Amén. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habrá señales en el sol, en la luna, perdón, hermanas. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra, angustias entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Esas son cosas que ya han estado sucediendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, todo este capítulo de Lucas 21, Mateo capítulo 24, y toda la Biblia en sí nos habla de acerca, específicamente aquí, de los acontecimientos que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que sucederían antes de que Él viniera. Y una de las cosas que habla aquí, y yo lo resalté ahí, ¿verdad?, con una línea, es que sobre la tierra va a haber angustia. Y esa angustia va a traer como consecuencia, entre tantas cosas, un desfallecimiento en los hombres. Y eso lo estamos viendo. Eso es algo que no lo podemos negar. Hoy día la gente está viviendo en angustia. Hoy día la gente está en un desfallecimiento. Y no solamente hablemos de las personas que no conocen de Dios, que lo están experimentando, sino hablemos de la iglesia, hablemos de la novia, hablemos de aquella que se está preparando para el Señor. Hay personas que están viviendo angustias, que están en un estado de angustia y que eso está trayendo un desfallecimiento a su vida física y a su vida espiritual. Pero mire, lo que yo encontré de lo que se refiere ahí, esa palabra angustia, viene del griego 49-28 del Strong, que significa restringirse, figurativamente ansiedad. Se deriva de una raíz que es la 49-12, que significa afligir. Entonces mire lo que está diciendo el Señor, que en los últimos tiempos, antes de que Él venga, va a haber aflicción, angustias. Dice que es enfermo, poner en estrecho, oprimir o tener preso. Entonces mire cómo puede cambiar ese versículo. Y sobre la tierra, opresión, y sobre la tierra, tener en estrecho a una persona, tener en angustia e enfermedad. Y todo eso va a traer un desfallecimiento en la vida de las personas. La palabra, ya no lo puse ahí, ¿verdad? Pero desfallecer, me parece que lo había puesto, pero no lo puse. Pero desfallecer es quedar sin fuerzas. Una de las acepciones de desfallecer, si usted lo busca en su Biblia, en el Strong, del Concordance, o en los diccionarios que usted tenga, una de las acepciones es quedar sin fuerzas. Y hoy día estamos viendo gente cristiana, gente que ha creído en el Señor, que quizás en su momento tuvo el fuego del Espíritu Santo, que fue bautizado, que tenía siempre un ánimo, una fe inquebrantable. Hoy día están siendo oprimidos, están siendo estrechados, están siendo angustiados, están siendo perseguidos, incluso en cárceles. Amén. Y una de esas yo conseguí una definición en el diccionario secular de ansiedad y dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces mire lo que se mueve en el ambiente, mire lo que se mueve ahora afuera. Una intensa excitación y una extrema inseguridad, angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Y si hablamos de ansiedad, hermana, si usted toma el tiempo un poquito para buscar un poco acerca de la ansiedad, la verdad es muy amplio. La ansiedad
algunos especialistas hablan que es un estado en el que todos experimentamos. En algún momento todos experimentamos una ansiedad que es natural cuando hay un exceso en el ritmo de la vida de la persona. Pero hay una ansiedad que se empieza a hacer patológica en el ser humano y empieza a desencadenar ciertas enfermedades en el cuerpo. Amén. Y entonces eso es lo que hoy se está moviendo en la sociedad. Eso es lo que hoy ya estamos viendo y muchos están viviendo en ese mover de ansiedad, de angustia, de opresión, de enfermedad. Y digámoslo en el sentido natural, pero vayamos a lo espiritual. Hay gente que está desfalleciendo espiritualmente, hay gente que ya está perdiendo las fuerzas, hay gente que está perdiendo, hermanos, la fe, hay gente que está perdiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un mover que se está dando, es una señal que el Señor dijo que iba a suceder y se está dando, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Entonces, no debemos de dejar pasar estas situaciones por alto. Lo escatológico nos enseña mucho, hermanas. Quizás hay personas que digan, la escatología me parece muy difícil, es que yo prefiero el evangelio práctico, cotidiano de la fe. Sí, pero realmente si nosotros empezamos a ver a profundidad, la escatología abarca todo, el final de los tiempos abarca todo esto. Entonces vemos que una de las señales que se está moviendo y que se está viviendo hoy día aún en la iglesia de Cristo es la ansiedad. Y la ansiedad está trayendo un desfallecimiento en las personas, un desfallecimiento en los hombres. Amén. Pero vamos a seguir. Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor, en medio de todo ese caos que hoy se está viviendo, Él nos da una promesa y nos dice: todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra cargados significa cargar propiamente como un barco o como un animal. Figurativamente, sobrecargar con ansiedad. Y así lo copié literalmente del diccionario. Y me llamó mucho la atención la última parte, figurativamente sobrecargar con ansiedad. Entonces, todos los que estén sobrecargados, todos los que estén cargados de una manera excesiva, como usted, ¿verdad? Quizás lo conoce, antes los transportes eran burritos, animales de carga. ¿Y cómo los cargaban, hermana? ¿Cuál era el exceso que le ponían? Una cantidad de cosas, porque son capaces de hacerlo, pero al final eso trae un agotamiento a la persona. Entonces, eso es lo que significa cargado. Trabajados, sentir fatiga, por implicación trabajar duro. Viene de una raíz, la 2873, que es esforzarse, como reduciendo la fuerza. Mire esto, qué interesante. Podemos decir, no, es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, sí, pero hay un trabajo que nos está diciendo que reduce la fuerza. Dolores, molestia, afán. Entonces el Señor nos está diciendo, tú que quizás viene cargada de ansiedad o sobrecargada de ansiedad, tú que vienes con fatiga, tú que te has cansado, tú que vienes esforzándote y ese esfuerzo ha traído una reducción de tus fuerzas espirituales, ven a mí, porque yo soy el único que nos puede hacer descansar. El Señor dice, yo soy el único que te puede hacer descansar. Entonces, esa es la palabra que hoy el Señor nos da, que este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ir al Señor continuamente, porque Él es el único que nos puede hacer descansar. Amén. Y eso es, de ahí vino derivado el nombre del tema, porque creo que hoy día hay gente que está pasando muchas situaciones, hermana. De verdad que hay gente que está pasando batallas y en medio de esas batallas se pierden las fuerzas. En medio de esas batallas podemos ver gente que quizás tiene fe, tiene confianza en Dios, pero llega un momento donde las fuerzas aún físicas se van reduciendo y las espirituales. Pero este es el tiempo en el que el Señor quiere llevar a la iglesia, a su novia, a un lugar de reposo, un lugar que inspire esa confianza, esa esperanza.
Amén. Y de ahí vino derivado el tema. Pero yo quiero continuar porque no solamente mostrarle estos versículos, sino ir a lo que dice Salmo 55:1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Entonces, aquí vemos algo interesante. El salmista tenía batallas, estaba pasando por pruebas, por momentos difíciles, estaba siendo perseguido. Y una de las cosas es que ahí está en color rosita y dice, angustiado está mi corazón dentro de mí. O sea, él estaba viviendo un momento de angustia, un momento de dificultad, un momento que quizás estaba perdiendo el control de sí mismo. Pero uno de los deseos que en medio de esa expresión, en la oración, él le dice, Señor, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Entonces una de las cosas que él anhelaba en medio de la oración, él estaba pidiendo al Señor que lo llevara a un lugar de reposo, porque su alma estaba turbada, porque su alma estaba angustiada, porque su alma se estaba saliendo de control. Una de las cosas que afecta en el alma la angustia es que nos quiere sacar de control. Una persona que está angustiada muchas veces no sabe qué hacer. Una persona que está viviendo un momento como ese quizás no sabe ni lo que dice. Muchas veces no sabe ni qué decisión tomar. Puede haber confusión. Entonces, el salmista en medio de todo eso le pide al Señor como una expresión que le está diciendo, Señor, ¿quién me diera alas como de paloma? Él anhelaba llegar a un lugar, a un estado donde podía hallar reposo, donde anhelaba llegar a ese lugar donde solamente el Señor le podía dar un reposo. Y mire qué interesante, porque la paloma dentro de la Biblia nos habla que es figura del Espíritu Santo. Y él expresa, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Entonces el salmista estaba buscando, anhelando en medio de la angustia un lugar de reposo. Y yo puedo ver aquí, ¿verdad? Pero no se lo quiero adelantar lo que representa esto. Entonces vamos a ver algunos lugares donde nosotros podemos encontrar ese reposo. La versión Martín Nieto en el versículo 6 dice, entonces me digo, ¿quién me diera alas para volar como el águila en busca de un refugio? Me gustó esta versión porque se nos ha enseñado que la iglesia es esa águila que volará, ¿verdad? Cuando habla en el Apocalipsis, el águila que dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, esa águila es precisamente la iglesia novia. Y aquí el salmista está diciendo, ¿quién me diera alas para volar como águila? O sea, que la que tiene deseos es la amada, de buscar un lugar de refugio, un lugar de reposo. Amén. Entonces yo anhelo con todo mi corazón que usted tenga ese anhelo de ser esa novia, esa amada, esa que busca como novia, buscar un lugar de refugio. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que llevarnos a ese estado y a ese lugar de reposo. Entonces vamos a ver algunos lugares donde no solamente el salmista, sino algunos personajes experimentaron un reposo. Amén, esos lugares. Salmos 22:9 en la nueva versión internacional. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Isaías 66:11 está relacionado con este versículo. Dice, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. En la nueva versión internacional, ese mismo versículo dice, porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelo en sus pechos, beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchinos senos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar reposo? En el regazo. Pero, ¿qué representa el regazo? El Salmo 22:9 nos habla que en el regazo de nuestra madre. Pero ahora el profeta Isaías está leyendo
refiriéndose que vamos a ser saciados en el pecho de sus consolaciones, ¿sí? Y vamos a chupar de su seno abundante. Una de las cosas que el Señor dijo, y está en la próxima diapositiva, que está en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará toda la cosa y les hará recordar todo lo que os he dicho. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Quizás ya no puse aquí el texto, pero el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos, yo les dejaré al Consolador, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando el profeta Isaías está diciendo: para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, ¿a quién se estaba refiriendo? Sino al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, uno de los lugares donde nosotros vamos a encontrar reposo es cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ponemos en los pechos de sus consolaciones, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, Él nos da el reposo, Él nos da la paz. Quizás llega un momento, hermanas, quizás usted lo ha podido experimentar, yo lo hablo por mí, llega un momento en que uno se desespera, llega un momento en el que uno se angustia. Yo he experimentado angustia, yo he experimentado quizás el desesperarme, quizás en algún momento he perdido el control de algunas cosas, pero cuando nosotros buscamos la llenura, cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos: Señor, no sé qué hacer, mi alma está turbada, mi alma está quizás ahorita en un desorden, Señor, pero por favor, yo te ruego que me des paz. Y entonces viene el Espíritu Santo y nos empieza a consolar, nos empieza a dar esa fortaleza que en ese momento necesitamos. Y entonces Él trae esa paz para que nosotros podamos sentarnos y empezar a pensar en frío las cosas que puedan estar sucediendo, las decisiones que necesitemos tomar al momento. Amén. Mire lo que significa regazo: parte del cuerpo comprendida entre la cintura y las rodillas cuando la persona está sentada. Pero también un diccionario secular lo define como un sitio donde se encuentra refugio, ayuda o consuelo. Entonces el Señor nos quiere llevar a un sitio llamado regazo, que ahí Él nos va a brindar refugio, ayuda y consuelo. Pero ¿quién lo va a hacer si no es el Espíritu Santo? ¿Quién lo va a hacer si no es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, que nos va a dar en ese regazo el reposo que nuestra alma necesita cuando está angustiada, cuando está preocupada, cuando quizás no sabemos qué hacer? Entonces, yo creo con todo mi corazón, hermana, que si nosotros no aprovechamos este tiempo para buscar al Espíritu Santo, ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el que el Señor nos está permitiendo ser partícipes del derramamiento del Espíritu Santo. Comenzó en el libro de Hechos, pero todavía en su gracia tenemos la oportunidad de que seamos partícipes de esa bendición de poder ser llenos del Espíritu Santo, y ahí Él nos va a dar un refugio. Yo me imagino el Espíritu Santo, perdón por lo que voy a decir, pero yo sé que quizás usted tuvo sus bebés. ¿Y qué es lo primero que hace o que le hacen a una mamá cuando nace su bebé? ¿Dónde se lo ponen? En el regazo. Se lo ponen aquí. Y quizás no usted, pero yo he visto videos donde niños están llorando recién nacidos, pero cuando lo ponen en el regazo de mamá, deja de llorar con solamente olerla, con solamente escuchar su voz. Es consolado ese bebé. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos a vacunar, y los llevaba uno pequeñitos, ¿verdad? Desde recién nacido hasta el año. Y una de las cosas que siempre tratan las enfermeras es que uno se ponga en el regazo del bebé. No sé por qué, pero siempre, ya sea que se la pongan en el bracito, en sus piernitas, siempre busca la enfermera que uno se ponga el bebé en el regazo. Y lo que anhela el bebé al sentir el piquete, que el dolor, es que la mamá lo abrace, es que la mamá lo consuele, ¿sí? Y de repente ven a la enfermera y la ven como con cara de enojo, pero cuando ven a la mamá,
saben que ahí están esos brazos que la abrazan, que le dicen no pasó nada, ya va a pasar ese dolor. Y yo me imagino así al Espíritu Santo. De hecho, una de las funciones del Espíritu Santo son como las labores maternas, las labores de una madre. Y yo me imagino al Espíritu Santo cuando nosotros vamos ahí, que nos consuela, que nos abraza, que nos da besito en la cabeza, que nos abraza con sus dos brazos ahí. El Señor nos está abrazando, nos está consolando, que en medio de los momentos difíciles Él está ahí. Pero cuando nosotros buscamos esos pechos al Espíritu Santo, amén. Entonces yo puse ahí, el Espíritu Santo está interesado en conducirnos, en guiarnos hacia un lugar de reposo. Definitivamente Dios está interesado por medio de su Espíritu Santo de que nosotros hallemos el reposo. Amén. Y el reposo no solamente como un lugar, sino como un estado permanente. Amén. Mire lo que dice Isaías 40, del 9 al 11, la versión textual. Súbete a un monte alto, oh Sión. Sión es la iglesia, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Alza, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, Adonai Yahvé viene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo procede. Como pastor apacienta su grey. Recogerá a los corderitos en sus brazos. Los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Entonces, cuando usted lee Isaías 40 desde el versículo 1, es una palabra de consuelo a Sión, es una palabra de restauración, es una palabra donde Dios le estaba perdonando todos sus pecados, donde Dios le estaba dando una oportunidad a su pueblo para perdonar su pecado. Y les está diciendo, ¿saben qué? Viene el Señor y Él va a apacentar una grey, pero Él los va a llevar en su regazo. Entonces, una de las cosas que nosotras debemos de entender es que este tiempo es un tiempo hermoso. Para nosotros como iglesia es un tiempo hermoso, porque la gracia se está derramando. Donde abunda en pecado, sobreabunda la gracia. Es un tiempo de gracia sobreabundante. Es un tiempo en el que el Señor está trayendo restauración. La operación de Elías, una operación de restauración familiar. Es un tiempo en el que Dios está perdonando pecados. Es un tiempo donde Dios está añadiendo aún a los que han de ser salvos. Es un tiempo de salvación. Es un tiempo donde se están viendo milagros, milagros extraordinarios, hermana. Esta semana que pasó, fuimos a un lugar a ver a unas personas y escuchaba yo, y se me quebranta ahorita mi corazón de escuchar los testimonios de lo grande y hermoso que el Señor está haciendo en la vida de las personas. Y quizás no lo podemos ver, porque de verdad los milagros están ocurriendo en casa. Hay cosas que podemos ver aquí en la iglesia y es glorioso, pero ¿sabe qué? Los grandes milagros están sucediendo en casa, porque Dios se está moviendo en los hogares. Y de verdad que yo sé que este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo de restauración, es un tiempo de perdón, es un tiempo de salvación, es un tiempo donde se estaban operando milagros y maravillas de toda clase. Enfermedades, milagros de sanidades, donde el Señor está haciendo milagros en personas enfermas físicamente, donde el Señor está operando sanidades en el alma, donde el Señor está operando milagros financieros de una manera extraordinaria. Y sé que una de las cosas que el Señor quiere añadir a este tiempo es un reposo. Es un tiempo donde debemos de aprovechar la gracia que está siendo derramada, que el Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar esa paz, ese renuevo, esa esperanza, esa fortaleza que viene de Dios cuando estamos en el regazo del Señor, y dice que Él sustentará. Entonces en el regazo somos sustentadas, en el regazo somos fortalecidas, hermana. Quizás hay gente que probablemente está derrotada, se pueda sentir en este momento derrotada, se pueda sentir caída, se pueda sentir frustrada, pero hoy el Señor nos quiere llevar
Dice que Él recogerá sus corderitos, sus brazos, y las llevará en su regazo y las sustentará. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Entonces, seamos partícipes de la bendición que el Señor tiene para este tiempo para nosotras, pero busquemos al Espíritu Santo. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, amada hermana. Vamos a continuar porque llevo casi 30 minutos y me faltan varios. El punto número 2, a verdes pastos. Y es un salmo muy conocido. En verdes pastos me haces descansar, junto a aguas tranquilas me conduces. Mira lo que dice Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Entonces nuevamente el salmista está experimentando una ansiedad en su alma. Susténtame según tu palabra. ¿Por qué lo relacioné? Porque verdes pastos es un alimento. El alimento de la ovejita es el pasto. Y el salmista está diciendo que el Señor lo hace descansar junto a verdes pastos. Entonces, una de las cosas en las que nosotras vamos a obtener ese reposo es en la palabra. Si por la palabra no hallamos reposo, mira hermana, definitivamente que estamos perdidos. Si usted no busca tener esos tiempos de comunión con el Señor a través de su palabra, muy difícilmente usted va a tener esa alimentación adecuada. Gracias a Dios que tenemos estos medios y no podemos decir, como le decía al principio, no podemos decir que nos ha faltado palabra porque ha habido en cantidad abundante. El Señor ha sido vasto para darnos palabra a través de nuestra cobertura, a través de nuestro pastor y de todas las enseñanzas que hemos escuchado en todos estos 6 meses. Hemos escuchado lo que quizás pudimos haber escuchado normalmente en otros tiempos en un año. Pero si realmente usted no busca también, adicionalmente a eso, tener un tiempo para ser sustentada por la palabra, estamos perdidos. Y eso también se lleva, hermana, cuando nosotras escudriñamos la palabra, buscamos la palabra. Queremos ser sustentada, queremos ir a verdes pastos para que el Señor, ahí podamos encontrar un refugio. Usted tiene que escudriñar, amar la palabra. El salmista, algo que anhelaba era ser sustentado por su palabra. Entonces, la Biblia dice que todo lo que fue hecho por su palabra. El centurión dijo, solamente di tu palabra. Si en la Biblia vemos, hermana, que todo fue hecho por la palabra. Entonces, nosotras queremos ser sustentadas, queremos ser llevadas a un pasto para hallar descanso. Recordemos, se me viene ahorita a la mente, cuando el Señor alimentó a los 5,000. ¿Qué fue lo que les dijo? Vayan y recuéstense sobre los verdes pastos. ¿Qué les estaba diciendo? Descansen sobre la palabra. Y entonces cuando el Señor tomó la canasta y empezó a orar, hubo la multiplicación. Entonces cuando nosotros hallamos reposo y a eso lo hacemos según su palabra, el Señor trae una multiplicación. Pero necesitamos también amar la palabra. Amar la palabra. Yo le invito, hermana, que no solamente usted lea la Biblia cuando viene a la iglesia, cuando escucha las enseñanzas, tenga un tiempo para buscar, para indagar, vaya leyendo, vaya escudriñando. Si usted toma nota, bueno, yo voy a ir a investigar esto, ¿por qué el pastor dijo esto? ¿Por qué el apóstol dijo esto? ¿Por qué será que la hermana Gaby dijo esto? Que haya un despertar también, un hambre de la palabra, porque eso nos sustenta, eso nos alienta, eso nos fortalece, ese es el alimento para nosotros poder tener una alimentación adecuada. Necesitamos, ¿verdad? Es buscar ese alimento, pero constantemente, que nos podamos alimentar de la palabra de Dios, y eso es algo que nos va a dar reposo. Hay gente que pueda estar pasando batallas, pero como no conoce la palabra, como no la tiene en su mente ni la baja a su corazón, por eso hay gente desnutrida. Por eso hay gente que puede estar 20, 30 años en el evangelio, pero no conoce la palabra. Entonces no tiene la alimentación adecuada espiritualmente hablando. Y por eso muchas veces pasan problemas, pasan dificultades y a veces no saben qué hacer. Están en un círculo de angustia, están en un círculo de situaciones y no saben ni siquiera cómo reaccionar, cómo hacerlo según la palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Cómo le puedo hacer de esto? ¿Por qué? Porque no está esa palabra en su vida. Podemos escuchar quizás una enseñanza y podemos decir amén, gloria a Dios, me gusta, pero
pero no hay un más allá. Entonces necesitamos buscar la palabra, porque ese es un lugar donde nosotros vamos a hallar reposo. Amén. Salmo 119, 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces la palabra nos hace esperar, la palabra nos purifica, y el día domingo nos hablaban de la purificación. ¿Qué nos va a purificar? La palabra. ¿Qué nos va a limpiar? La palabra. Amén. Mire lo que dice Salmo 61:1 de la versión Nácar Colunga, al maestro del coro, sobre las ruedas, sobre las cuerdas. Salmo de David: oye, oh Dios mío, mi clamor, atiende mi oración. Desde el cabo de la tierra clamo a ti cuando se angustia mi corazón. Entonces, si usted ha visto, uno de los del común denominador es cuando se angustia, cuando hay una angustia, ¿verdad? Elévame sobre la roca y dame el reposo, pues tú eres mi refugio, la torre fortificada frente al enemigo. Otra vez el salmista está en medio de la angustia en su corazón y dice: elévame sobre la roca y dame reposo. Entonces, él sabía que en la roca había reposo. ¿Y quién es la roca, amada hermanita? Lo sabemos, ¿verdad? Es Jesucristo. Amén. Y ahí él hallaba reposo para ver la victoria en contra de sus enemigos. Pues tú eres mi refugio, la torre fortificada enfrente de mi enemigo. Mire lo que dice Cantares 2:14. Paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, esta palabra la está diciendo el amado, le está diciendo: paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu rostro. Esa palabra semblante o rostro quiere decir: déjame ver tu carácter. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, ¿por qué yo lo relacioné? Porque cuando nosotros estamos sobre la roca, que es Cristo, ahí vamos a hallar reposo. El salmista anhelaba que lo llevaran a una roca para recibir reposo en medio de las batallas que él estaba viviendo en contra de sus enemigos. Y ahí en esa torre, ahí en esa roca, iba a haber una torre fortificada. Él había edificado una torre fortificada en contra de su enemigo. Pero ahora el amado le está diciendo: ¿sabes qué? Déjame ver tu semblante. ¿En dónde? En las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada. Entonces, muchas veces necesitamos ir a la roca, que es Jesucristo, porque ahí en medio de eso vamos a ser formados. Ahí en lo secreto de la senda vamos a ser trabajados. El amado le estaba diciendo: ¿sabes qué? Ahí en la grieta de la peña, déjame ver tu semblante, déjame oír cómo hablas, déjame oír cómo te expresas, déjame oír qué es lo que dices. Ahí en la roca. Muchas veces podemos decir: sí, estamos sobre la roca, pero ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Porque ahí hay algo interesante. Si nosotros tenemos al Señor Jesús como nuestra roca, como un lugar de refugio, entonces ¿cómo nos expresamos? Hay gente que puede decir esto, hermana, pero cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, lo que dicen son puras maldiciones. Lo que empieza a salir de su boca no es precisamente la palabra. Y ahí, en medio de los problemas, se revela nuestro verdadero carácter. En medio de las situaciones difíciles, cuando se revela, en un momento de angustia, de persecución, de estrechez, espiritualmente hablando, es cuando se revela quiénes somos realmente. Y el Señor le está diciendo al amado: en las grietas de la peña, en lo secreto, ahí en lo secreto, déjame ver cómo reaccionas, déjame ver cómo es tu hablar, cómo es tu expresión del día a día, déjame verlo. Porque ahí es tu voz dulce y precioso tu semblante. Entonces, la amada tuvo una transformación en la peña, en la roca. Tuvo una transformación, porque para que el Señor le diga que tu voz es dulce, es porque en algún momento fue amarga, pero fue transformada, fue siendo transformada, le fue quitando la amargura, le fue quitando todas aquellas cosas que quizás le impedían llegar a ese estado. Pero ¿dónde lo obtuvo? Cuando fue metida en la roca,
Entonces queremos hallar reposo, dejémonos trabajar por el Señor ahí. Él es nuestra roca, gloria a Dios. Pero dejémonos trabajar para poder hallar ese reposo. Que el Señor trabaje en nuestro carácter, hermana, que el Señor siga trabajando nuestro carácter, que el Señor siga trabajando nuestra vida. Amén. Para que podamos hallar ese reposo. Yo le puse, cuando nos metemos en la roca, Él nos transforma, Él nos renueva, es cambiado en nuestro aspecto, el semblante y nuestro hablar. Y ese proceso nos va conduciendo a ese lugar de reposo. Amén. Mire lo que dice Éxodo 17:12. Y en las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y usted conoce lo demás. Eso era antes de que cruzaran el mar. Pero Moisés se cansó. Y en medio de esa fatiga, de ese cansancio, lo tuvieron que poner sobre una piedra. Y esa piedra pasó toda la noche ahí, con las manos levantadas. Usted se imagina usted toda la noche con sus dos manos levantadas. Entonces, en la roca vamos a hallar descanso. En la roca vamos a ver la victoria. Venían los egipcios persiguiendo al pueblo de Dios. Y empezaba el pueblo a murmurar, Moisés, ¿y qué vamos a hacer? Mira, ya vienen aquellos, mira Moisés. Y empezaron hasta a murmurar de Moisés y se sentían angustiados. ¿Cómo estaría el alma de Moisés en ese momento? Pues tras escuchar tanta voz, tanta cosa, yo me imagino que se sentía angustiado. Pero una de las cosas que él hizo fue que se sentó sobre una piedra. Se sentó sobre la piedra, se sentó sobre el Señor, y ahí el Señor le dio la victoria. Entonces queremos hallar la victoria. Reposemos en Cristo. Amén. Y eso nos va a dar también una firmeza. 1 Corintios 10, 3, 5. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces son tres cosas: el ir al Señor, el oír su palabra y hacerla. Os indicaré a quién es semejante a un hombre que al edificar su casa sobre la roca, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces yo puse algunas palabras, ¿verdad? Sobre, en algunos colores, ¿verdad? El que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Son tres cosas por las que tenemos que nosotros hacer. Número 2, edificar una casa. Entonces, para edificar una casa, y hablemos de casa, una casa espiritual, que somos nosotros. Al edificar una casa estamos hablando de familia, ¿verdad? También puse el fundamento. Entonces, para edificar una casa, no solamente se necesita venir, oír y obedecer, sino estar sobre un fundamento, estar sobre la doctrina, sobre la enseñanza. Amén. Puso el fundamento sobre la roca. Y aunque vengan inundaciones, venga el río con ímpetu contra aquella casa, pero no se puede mover porque la casa está sobre la roca. Entonces, yo quiero decirle, amada hermana, que vamos a hallar reposo en la roca porque es Cristo. Pero para que nosotras podamos realmente edificar una casa sobre la roca, necesitamos, una de las cosas es oír la palabra y ponerla por obra. Número 2, establecerla sobre el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? La enseñanza, la doctrina. Realmente, hermana, yo le voy a decir algo, con mucho respeto, con todo mi corazón. Hay gente que no le gusta la doctrina. La doctrina es práctica también. Hay gente que no le gusta la doctrina porque piensa que es muy difícil, que es como mucha palabra, como mucho rollo. Pero si nosotros nos ponemos a ver, realmente la doctrina es práctica y la doctrina es para ponerla por obra. Nosotros queremos edificar, queremos enseñar a nuestros hijos, necesitamos la doctrina. Nosotros queremos hacer algo, cualquier cosa que nosotros querramos hacer, podemos en la doctrina encontrar todas las cosas que necesitamos para hacerlo. Nuestro caminar tiene que ser a través de la palabra, del fundamento. Entonces,
vamos a hallar reposo. Gloria a Dios. Van a venir los problemas, vamos a estar cimentados sobre la roca que es Cristo, sí, pero hay factores, hay cosas que nosotras necesitamos hacer para poder realmente hallar ese reposo en Cristo. ¿Qué es? Oír la palabra y hacerla. Número 2, tener un fundamento. Y a pesar de cualquier cosa que venga sobre aquella casa, como está fundada sobre la roca y tiene un fundamento, no va a ser movida. Entonces, necesitamos en este tiempo afirmarnos en la doctrina. Yo le invito, hermana, que no por cualquier cosa que usted escuche, no se deje llevar. Una de las señales de este último tiempo es que va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, pastores, apóstoles, que lo que buscan es engañar a la gente a través de la palabra. No preste sus oídos para escuchar cualquier palabra. A Ruth le dijeron, no vayas a espigar otros campos. ¿Qué hace alguien que tiene una cobertura, que tiene una enseñanza, escuchando otras enseñanzas? Hay gente que empieza a escuchar tanto de todo que termina confundida y ya no sabe ni qué. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar un refugio en Cristo si al final hay gente que no le gusta la enseñanza, hay gente que no le gusta la doctrina, hay gente que no le gusta los fundamentos, hay gente que solamente le gusta una palabra ligera, un alimento solamente de la fe, del milagro de la economía, de la abundancia? Pero ¿dónde está lo demás? No vamos a hallar reposo si no tenemos un fundamento. No vamos a poder hallar el reposo en Cristo si nosotros no buscamos tener un fundamento sobre esa roca. Amén. Entonces, pidámosle al Señor. Isaías 17:10, porque te olvidaste de tu Dios, del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Entonces, el profeta Isaías les está diciendo, ustedes no se acordaron de la roca de su refugio. Y entonces, como ustedes no lo hicieron, como ustedes no pusieron su confianza y no hicieron su refugio a la roca, cuando vengan los tiempos buenos, va a ser para ustedes una maldición, va a haber angustia y va a haber dolor. Entonces, realmente pongamos esta palabra por obra, hermanas. Punto número 4, el temor del Señor. Su alma reposará en la prosperidad y su descendencia heredará la tierra. Entonces, algo que se está perdiendo hoy en día es el temor de Dios. Y lo digo como dice ese dicho, ¿verdad? Porque tengo los pelos en mi mano. Hay gente que está perdiendo el temor de Dios. Cristianos que sirvieron, que amaron, que se derramaron delante de Dios, se está perdiendo el temor, hermanas. La maldad está a todo lo que da. ¿Y sabe qué? Creo que es un tiempo de también cuidar nuestra vida, de no caer en lo que a Dios no le agrada. Amén. Y hay gente que va a perder el reposo, que va a perder la paz, que va a perder lo que Dios le da por perder ese temor al Señor. Amén. Y mire lo que dice, bueno, ahí hay varios versículos que me los quiero saltar, que hablan del temor del Señor, pero el último dice, el temor de Dios conduce a la vida para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. Vámonos aquí a Salmos 84:1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y yo le puse entre paréntesis, cuán amables no es que sea amable, ¿verdad? De un acto de amabilidad, sino que se pueden amar fácilmente. Esa es la expresión que está diciendo ahí el salmista. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dichoso el que pone sus fuerzas, su confianza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando, y lo puse en unas letras de otro color, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios a Sión. Y estos versículos son hermosos porque podemos ver
que Dios es un Dios tan hermoso que empieza a expresar que aún el gorrión haya casa y la golondrina para sí. Pero el salmista está diciendo, cerca de tus altares, ahí donde yo quiero hallar reposo, cerca de tus altares. Y cuando uno haya reposo en el altar del Señor, dice que puedes atravesar un valle, puedes atravesar un desierto, pero cuando pases ese momento difícil donde quizás tus lágrimas se están derramando, Dios lo puede cambiar en una fuente de bendición. Y viene una lluvia extraordinaria que va a llenar los estanques. Irán de poder en poder, es decir, nos va a dar victoria sobre victoria, victoria sobre victoria. Entonces, un lugar donde nosotros vamos a hallar continuamente reposo es en su altar. La versión Kadosh en el versículo 3 dice, como el gorrión encuentra un hogar y la golondrina nido donde pone sus polluelos, así mi lugar de reposo está cerca de tus altares. Yahvé Elohim Sebaot, mi rey, mi Elohim. Entonces, qué hermoso es el Señor, porque nos hace entender que en su altar es un lugar de reposo. Y no solamente, hermanas, es un lugar donde uno puede hallar un reposo físico. Por eso yo le decía al principio, es un estado donde puede reposar nuestra alma, donde Dios nos quiere llevar a un estado constante donde nosotros podamos descansar. Y me gusta porque dice, así mi lugar de reposo, o sea, como haciendo lo propio, así mi lugar de reposo está cerca de tus altares. Ese es el anhelo de mi corazón. Yo cuando leí estos versículos me cautivó. Y entonces yo puse algunas generalidades de los altares. Por nombre, pues hay muchísimos, ¿verdad? Pero yo puse algunos que recordé al momento, que es Nisi, Rafa, Yireh, Sabaoth, Sidneku. Y si nosotros vemos cada una de las historias de esos altares, sucedía una situación. Y entonces, por ejemplo, Noé construyó un altar. ¿Cuándo lo construyó? Después del diluvio. Vemos cómo Abraham construía altares. Y a cada uno, por medio de circunstancias difíciles, le ponía un nombre. Entonces hoy día nosotros podemos hacer un altar para encontrar ese reposo continuamente en medio de cualquier situación. Llámele al altar el nombre que usted quiera. Amén. La materia prima de los altares, agua, piedra, bronce, oro, madera. Cada una de esas cosas representa cosas, ¿verdad? Cada uno de esos puntos representa cosas diferentes. Recuerdo el altar que hizo Elías. Se recuerda el altar que hizo Elías, que hizo la zanja, que en un momento de escasez de agua, hermana, se atrevió a hacer un altar que para muchos podía ser, con mucho respeto, una grosería, haber hecho un desperdicio así de agua. Pero realmente Elías sabía lo que estaba haciendo y descendió fuego del cielo. Amén. Los edificadores de altar, entre muchos, de Noé, Abraham, Elías, Jacob, Moisés, Jeroboam, Salomón y muchos más. Las palabras que significan la palabra altar es buenas obras, vida, bendición. Amén. Resultado de que lo que sucedía en los altares, pues la presencia de Dios. Fuego, representado por el Espíritu Santo. Los motivos por los cuales se hacían altares eran la mayoría por agradecimiento al Señor. La mayoría era por la victoria que el Señor les había dado. La mayoría porque había un sentimiento, algo en el corazón por el cual la persona quería agradecerle a Dios lo que estaba sucediendo, y entonces hacía un altar. Entonces, hoy día nosotros vamos a hallar ese reposo cerca de los altares del Señor. Y altar me habla de intimidad, me habla de comunión, me habla de cercanía. Pero también yo lo quiero relacionar a que nosotros somos un altar. Hoy día usted es un altar. Y cantamos esa alabanza que dice, hoy yo soy un altar donde puede morar tu presencia. Ven y toma todo de mí que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Entonces, que nuestra propia vida sea un altar. ¿Por qué no le pedimos, Señor, yo quiero hacerte un altar? Yo quiero estar cerca de ti, yo quiero hallar ese reposo.
pero también yo me quiero convertir en un altar. Hacemos un altar cuando nos acercamos a Dios en comunión, en cercanía con Él, para hablar, para platicar, no solamente para pedir. No solamente pensemos que un altar es para pedir, un altar es para agradecerle a Dios, un altar es podemos hacer un altar para decirle solamente lo mucho que lo amamos, el deseo que anhelamos de que Él se derrame sobre nuestra vida. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de presentarnos como un altar vivo, santo delante de Dios, porque ese es el verdadero culto racional. Por eso dicen Romanos que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto racional. Entonces, presentémonos delante de Dios, hermana. Anhélese usted un altar, y para nosotras poder llegar a ser un altar, tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber muerte. Cuando degollaban aquel animalito en el tabernáculo, había muerte. Amén. Entonces, queremos el reposo, te necesitamos morir. Necesitamos seguir muriendo, muriendo, muriendo. Y eso, hermana, es difícil. No le voy a hablar de esto porque usted lo sabe, porque morir es difícil. Morir a la carne es difícil. Pero realmente cuando nosotros vamos primeramente teniendo ese altar con el Señor, haciendo ese altar con el Señor, es como que Él nos va ayudando, Él nos va quitando aquellas cosas que nos impiden ser un altar nosotros como personas. Sí me explico, yo espero haberme explicado que la medida en que nosotros primeramente nos vayamos teniendo esa cercanía con el Señor y haciendo un altar, nosotros nos vamos convirtiendo en el altar mismo. Y entonces ahí se derrama el Señor, ¿verdad? Como cuando Elías, el Señor se derramó y envió fuego. Y entonces aquel holocausto fue consumido. Y el Señor le dio una gran victoria a Elías. Entonces, de la misma manera, vamos a obtener ese reposo cuando poco a poco, a la medida que nosotros nos acercamos a Él haciendo altares, nosotros nos vamos convirtiendo en el altar. Amén. Veamos Salmo 27:4. Se pasa el tiempo bien rápido, pero mire lo que dice. Una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando, que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, yo, por todos los versículos que leí, el personaje más, ¿verdad?, que más resaltó fue el rey David. Entonces yo puedo ver que él anhelaba, él deseaba. Él fue un hombre que cometió muchos pecados, muchas faltas, pero ¿sabe qué? Era un hombre que era conforme al corazón de Dios, porque era abierto. Él se exponía delante de Dios y él derramaba su corazón delante de Dios. Y algo que él anhelaba era encontrar reposo en la casa de Dios. Y yo solamente quiero terminar con esto. El venir a la casa del Señor de ninguna manera se tiene que hacer en el cristiano una religiosidad, algo mecánico, algo, perdóneme la expresión, algo impuesto, algo por obligación solamente. Debe de ser un deleite ir a la casa de Dios. Debe de ser algo que anhelamos, que deseamos. Algo que nosotros estemos, mira hermana, no sé cómo ponerlo, pero de verdad que si yo pondría un ejemplo secular no se compararía. Pero si algo nosotros debemos de entender es que debemos de anhelar estar en la casa de Dios. Yo le invito, ¿verdad?, aprovechando la oportunidad, que no pierda, hermana, la oportunidad de poder congregarse. Es lastimoso ver gente que se anota y no venga. Y usted va a decir, ya nos está regañando la hermana. Pues a lo mejor tómelo como regaño. Pero si en la casa de Dios, hermana, es un refugio para nosotros. Ahí el salmista anhelaba esconderse. En tu tabernáculo me esconderé en el día del mal. Entonces este es el tiempo del mal. Refugiémonos en el Señor, refugiémonos en su casa. Aprovechemos la oportunidad que nos dan de congregarnos. Va a llegar el tiempo quizás donde aún la iglesia lo va a experimentar, donde va a venir la persecución.
y muchos van a querer congregarse, pero solamente Dios sabe si vamos a tener la oportunidad. Y la persecución ya empezó. La persecución a la iglesia ya empezó. Ahorita en nuestro país, gracias a Dios, tenemos la libertad, pero ya empezó en otros países y no estamos muy lejos. A la vuelta de la esquina ya empezó la persecución a la iglesia. Y esto es algo que el pastor, nuestro pastor, me parece que hace 8 días compartía, que ya empezó la persecución. Entonces, mira, hermana, busquemos al Señor. Si usted quiere tomar esta enseñanza como una reflexión, como una exhortación, como lo que usted, para lo que usted le haya llegado, yo le invito a que no la deje pasar por alto, que no diga, un lunes más, sí, ese texto yo lo escuché. No, 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 hermana. Usted se va a acordar. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y son tiempos finales. Entonces este es el tiempo para que nosotras tengamos que ponernos las pilas. Amén. Mire lo que dice Miqueas 2:10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Entonces, hay gente que está buscando reposo en lugares contaminados y corrompidos, y eso lo estamos viendo. Entonces, yo le invito, hermana, yo le pido que usted tenga que buscar al Señor, que de ninguna manera, hermana, usted vaya a buscar reposo en un lugar contaminado y corrompido. Que Dios nos guarde, que Dios guarde su vida, que Dios guarde su familia de buscar reposo en lugares que no son correctos. La verdad, yo creo que esto ya nos los han enseñado mucho, pero que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y que de verdad usted busque al Señor y al Espíritu Santo que la conduzcan a los lugares de reposo que Él tiene para nosotras. Pídale al Señor discernimiento, hermana. Yo le invito, pídale al Señor un espíritu de discernimiento. Necesitamos discernir dónde podemos reposar. Podemos reposar en el Señor, pero cuando se pierde el temor podemos reposar en otras cosas, hermana, que al momento pueden ser placenteras, pero al final son lugares corrompidos y contaminados. Cuidemos esa parte, amén. Y vamos a orar, vamos a hacer despedidas. Se me fue el tiempo como agua, pero gloria a Dios por este tiempo, amén. Gloria a Dios por su vida. La felicito por haberse conectado y le pido a Dios que nos siga ayudando, amén. Yo creo que pronto vamos a empezar incluso con el culto de damas de manera presencial, ya que el semáforo no los está permitiendo. Sin embargo, le vamos a ir dando las instrucciones también para eso. No va a ser ahorita ni la próxima semana, pero vamos a ir viendo cómo se va comportando y cómo las autoridades también nos permitan esa parte, amén. Pero mientras tanto seguimos por este medio, amén. Así que vamos a orar para hacer despedidas. Papito lindo, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Yo te pido que siga haciendo ese efecto en nuestro corazón. Señor, ayúdanos que en medio de este caos en el que se está moviendo, Señor, aún en nuestra sociedad, Señor, nosotros podamos seguir confiando en ti, podamos seguir encontrando ese reposo, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia. Yo te pido que guardes cada uno de mis hermanas, sus familias, Señor, que tú les guardes, que tú les ayudes, mi Dios, que tú guardes sus vidas en medio de estos tiempos difíciles, Señor, que ellos puedan hallar ese reposo en medio de cualquier circunstancia, solamente, Señor, en ti, mi Dios. Muchas gracias por este tiempo, papito. En el nombre de Jesús, amén. Y así, hermanitas, quedamos despedidas. Que el Señor me las bendiga. Amén.